Esta que veis es la nueva Trek Pro Caliber y de entrada ha conseguido algo que tiene mucho mérito: lograr un diseño llamativo y diferente en un cuadro rígido donde el margen a innovación es muy limitado. Esta es la tercera generación de la Trek Pro Caliber y aunque ha cambiado radicalmente respecto a su anterior versión, su filosofía se mantiene intacta. Sigue queriendo ofrecer un plus de comodidad, aunque ahora siguiendo un camino muy diferente al que marcó durante años el sistema ISOSpeed. A día de hoy, si quieres destacar con un cuadro rígido, solo hay dos caminos: buscar la ligereza extrema o conseguir sistemas que la hagan más cómoda. En esta Trek Pro Caliber han buscado un poco de cada. Aunque no es el cuadro más ligero del mercado, han rebajado su peso en 200 gramos respecto a la anterior versión para dejarlo en 1150 gramos para el cuadro completo con pintura. Aquí vale la pena comentar que comparar el peso de los cuadros entre marcas es una misión casi imposible, porque cada marca pesa el cuadro de la forma que considera conveniente. Unas dan el peso del cuadro en bruto, sin pintura ni hardware, y otras dan el peso con todo el hardware completo. Ojalá existiese un protocolo unificado para pesar los cuadros, pero a día de hoy no lo hay. A pesar de que se han despedido de ISOSpeed, no han querido renunciar del todo a contar con un sistema que sea capaz de filtrar vibraciones, y así ha nacido el ISOBOW. En el ISOSpeed, el tubo de sillín tenía cierta libertad de movimiento al estar rodeado, pero no unido directamente por los tirantes. Aquí estamos ante un cuadro de carbono completo, sin articulación alguna, pero dentro de la estructura de carbono, los tirantes también envuelven el tubo de sillín y no mueren en él, sino que se prolongan para unirse al tubo superior más adelante, formando ese gran agujero que hace tan característico al sistema ISOBOW. El tubo superior es extremadamente plano y ancho, y dota de carácter a la línea estética de esta Trek Pro Caliber, que pasa a ser una de las rígidas con look más limpio y fino de la actualidad. La capacidad de filtrar vibraciones pasa a ser cosa de la flexión de la estructura de carbono. Según los propios test de Trek, no hay una gran diferencia en rendimiento respecto a lo que lograba el ISOSpeed. Más allá del nuevo ISOBOW, que obviamente acapara todas las miradas, la Trek Pro Caliber tiene muchas novedades. Si empezamos por su parte delantera, vemos como Trek sigue esquivando el cableado interno por la dirección. Diríamos que es la única gran marca que no lo adopta en sus modelos de cross country. Usa cableado interno convencional con entrada por el lateral del cuadro y con entradas individuales para cada cable. Del tubo de dirección también destaca la forma en que se acopla el tubo superior, otro de los sellos de identidad de Trek en el plano estético. Lo que se han deshecho, como sucedió con la Super Caliber, es del sistema de bloqueo de la dirección, que la anterior tenía y esta no. En este caso, con el slooping que tiene el cuadro y su bajo standover, es menos probable que el manillar golpee el tubo superior en caso de caída, aunque siempre nos ha parecido una buena medida de seguridad tener un bloqueo de la dirección. Obviamente no hace falta decir que el cuadro es de carbono o CLV de Trek y que hay una única versión del cuadro disponible para toda la gama. En cuanto a los portabidones, todas las tallas miden 2 portabidones en sus posiciones habituales, incluso la más pequeña. Una curiosidad es que además tiene soporte con tornillos bajo el tubo superior. Es un buen lugar para fijar algunos de los muchos accesorios o bolsas que usan este tipo de fijación. Esto también hace pensar que en Trek han diseñado esta Pro Caliber sabiendo que es posible que acabe sumándose a las rígidas con un equipamiento centrado en ser usadas como bicis de gravel potentes, es decir, orientadas únicamente para rodar por pistas. Eso sí, habrá que ir con mucho cuidado con la longitud de los tornillos que se usan, porque el cuadro es muy fino en esa zona. En la caja de pedalier encontramos un pedalier Pressfit BB92 y ni rastro de agujeros o soporte para guiacadenas. La verdad es que los guiacadenas parecen poco útiles en bicis de cross country, viendo la solidez con la que aguantan la cadena en los grupos actuales. La forma de la vaina también tiene cierta inspiración gravel, con una pequeña caída al salir del pedalier. Uno de los aspectos más llamativos del cuadro es su paso de rueda. No es que sea compatible con neumáticos de 2.4, como anuncian todas esas marcas a día de hoy, es que su espacio libre con neumático de 2.4 montado es enorme, de los más generosos que hemos visto en los últimos lanzamientos. Eso es, en parte, por lo finísima que es la vaina de la transmisión a la altura del plato, ganando muchos milímetros en esa área crucial.
No falta la puntera UDH y ha heredado el soporte de la pinza de freno flotante que estrenó la Trek Super Caliber y que permite aislar las fuerzas de la frenada de la estructura de carbono y de esta forma simplificar su diseño. Si una Super Caliber ha funcionado, ¿por qué no añadirlo a esta nueva Pro Caliber? En cuanto a protectores, también hay un gran trabajo. Tiene uno muy generoso bajo el tubo diagonal. El de la vaina de la transmisión es potente y también han añadido uno bajo la propia vaina para prevenir golpes de la cadena. Ahora, uno de los aspectos más importantes de la Trek Pro Caliber es que está pensada para ser usada con horquillas de 120 milímetros. Un cambio importante que también se liga de pleno con la actualización completa de su geometría. Como era de esperar, pasa a ser más larga y relajada, siguiendo la tendencia general del mountain bike y dejando atrás los números de su anterior versión. Aquí podéis ver la comparativa entre la geometría de su anterior Pro Caliber y la nueva. Y esta es la geometría completa de la tercera generación de la Trek Pro Caliber, que, como en la Super Caliber, trae la buena noticia de contar con 5 tallas, facilitando el dar con una talla ideal para cada biker. Todas las tallas son con ruedas de 29 pulgadas. Como podéis ver, tienen diferentes medidas de vainas en cada talla, en ese concepto de geometría proporcional que también va cogiendo fuerza en muchos lanzamientos recientes. Vamos con los montajes. Trek ha creado una gama con 3 modelos y todos ellos vienen de serie con tija telescópica. Es toda una declaración de intenciones y recordemos que todas montan horquillas de 120 milímetros de recorrido. Ambos puntos los debes tener en cuenta a la hora de valorar el peso final de las bicis. A nivel estético hay 6 acabados de pintura distintos entre los diferentes modelos. Como es habitual en las nuevas rígidas, la colección no incluye montajes de gama muy alta, porque en el mundo de las rígidas actuales parece haber un límite de precio a partir del cual los usuarios prefieren una doble. El punto de partida es la Trek Pro Caliber 9.5 por solo 1.999 euros y con un peso de 12,3 kilos, con grupo Shimano de Ore y horquilla RockShox Judy Gold. La siguiente es la Trek Pro Caliber 9.6 por 2.499 euros y un peso de 11 kilos, aquí con mezcla de Shimano XT y SLX y horquilla RockShox Reva RL. Y la Trek Pro Caliber 9.7 AXS es la mejor equipada de todas, con el grupo SRAM GX AXS Eagle Transmission de última generación, horquilla RockShox Seat y ruedas Bontrager Elite 30 por 4.499 euros y un peso de 10,5 kilos. Como veis, Trek ha conseguido dar una vuelta al diseño de un cuadro rígido. Lo ha simplificado respecto al anterior Pro Caliber, pero no ha querido perder su afán por hacer las rígidas más cómodas. La estética es espectacular y el paso a los 120 mm de recorrido delante y a los neumáticos de 2.4, junto a una nueva geometría, la harán más segura que nunca y más en línea con las sensaciones en marcha que ofrecen otras bicis de segmento cross country. Si para el tipo de mountain bike que haces una rígida encaja, la nueva Trek Pro Caliber es una opción a tener en cuenta.